clase esta mañana es una clase muy interesante. Estamos estudiando el libro Los Hechos y ya estamos bastante avanzados. Estamos en el capítulo 24. Pronto entonces estaremos concluyendo. Creo que los últimos 3, 4 capítulos del libro Los Hechos son los más dramáticos. Hay una tremenda lección en cada uno de ellos. Pero el de hoy, yo digo, es bastante especial. El tema de esta mañana es: la corrupción no es nueva. Hermanos y hermanas, como hemos hablado en muchas oportunidades, el libro de los Hechos tiene tremendas enseñanzas y la de hoy no es la excepción. Como ustedes sabrán, la corrupción no es nueva. El mundo siempre ha mostrado este flagelo en toda su naturaleza. Dicen los expertos que en Latinoamérica los 4 países que tienen mayor índice de corrupción es Haití, Nicaragua, Venezuela y su país y el mío. Es un poco doloroso poder ver eso, pero es una realidad. Ahora, uno no se alarma de ver esto en la gente que es mundana. Sin embargo, es un poco alarmante ver eso cuando usted lo ve en los aspectos religiosos. Estos últimos años han sido años bastante difíciles en ese aspecto. Y uno se alarma cuando ve que las autoridades religiosas hacen uso de la corrupción para poder lograr sus propósitos. Piense, por ejemplo, qué pasaría si de repente usted viera al hermano pastor junto con un grupo de ancianos allá en los juzgados con un gran abogado tratando de acusar a un inocente, aun cuando a conciencia sabe de que el que están acusando es un inocente. Pues eso exactamente es lo que usted va a ver en el capítulo 24 del libro Los Hechos. Por favor, vayamos al capítulo 24 del libro Los Hechos y vamos a leerlo. Hechos, capítulo 24. Cinco días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar y con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oiga brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos. Mandó a sus acusadores a que viniésemos a ti. Tú mismo puedes juzgarle. Podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Quedémonos por un momento hasta aquí y oremos. Padre, queremos agradecerte en esta mañana porque tú nos permites abrir tu palabra para poder compartirla. Queremos en esta mañana darte gracias por tus muchas misericordias, por tus muchas bondades, y queremos rogarte que tu Santo Espíritu nos auxilie al presentar tu palabra, de tal manera que sea de bendición para la iglesia, pero también de una enseñanza que nos ayude a presentarnos delante de ti con conciencia limpia. Guárdanos pues y ayúdanos en Cristo Jesús. Amén. Como les decía, el capítulo 4 del libro Los Hechos
habla de el acusamiento a un inocente. Y es acusado San Pablo simplemente por expresar su fe en Cristo, por predicarla y por enseñar sobre la verdad que es Cristo Jesús. Como le decíamos, la corrupción no es nueva, ya sea en el sector público o privado, pero uno se queda sorprendido cuando en el ámbito religioso se realizan estos actos, ya que se espera que nosotros que decimos amar a Dios seamos honrados en todos los aspectos. Y si por alguna razón usted y yo tropezamos o caemos, podemos levantarnos inmediatamente y acudir al perdón divino y resarcir el daño que hemos hecho. Pero para poder entrar en materia, echémosle una miradita al pasado. Desde el capítulo 21 al 23, usted encuentra la historia del apóstol Pablo cuando él sale de Cesarea y va a Jerusalén. Él va a Jerusalén para presentar ofrendas, para poder rendir un informe a la iglesia madre, pero también para poder adorar al Señor. Como ustedes recordarán, había hablado hermano Wilmer en el capítulos anteriores, que cuando el apóstol Pablo presenta los informes, la iglesia le dice: Pablo, hemos recibido una mala información acerca de ti, de que tú estás apostatando contra la ley, contra el templo, contra Moisés. Pero nosotros sabemos que no es cierto. Pero para que la iglesia esté satisfecha, aquí hay 4 hombres, ve con ellos, purifícate, pagas de los gastos y luego preséntate aquí. En eso estaba Pablo cuando unos judíos lo ven, dicen: este es el hombre, ¿verdad?, que levanta revuelta por todos lados y que ha apostatado contra la ley de Moisés, etc. Y ahí agarran al pobre Pablo, lo llevan de arrastre golpeándolo, y el tribuno Lisias sale corriendo y lo rescata. Inmediatamente después, entonces, Pablo hace una presentación breve ante el concilio, pero finalmente él va a dar siempre la fortaleza a la cárcel, va preso. Pero luego se dan cuenta de que hay un grupo de judíos, que son más de 40, que se han comprometido firmemente a tal grado que no van a comer nada ni beber hasta que le den muerte a Pablo. Realmente estos eran unos angelitos, Carlos. Dicen que no van a comer ni beber hasta que le den muerte a Pablo. De esos angelitos no queremos. Resulta entonces que por la providencia divina, Pablo se da cuenta a través de un sobrino. El sobrino va donde el tribuno, y ahí que Dios prepara un enorme escenario, ¿verdad?, para este hombre. 470 hombres llevan a Pablo hasta Cesarea y lo llevan a salvo. Y allá en Cesarea, Pablo nuevamente va a la cárcel. En esa situación está cuando entonces se presenta un notable grupo de líderes que iba el sumo sacerdote, los más altos de los ancianos y un famoso abogado, Tértulo, que aparte de ser abogado, era un gran orador el tipo. Y entonces estos llegan allá, esta comitiva de altos quilates se presentan ante Félix, que es el gobernador de Cesarea, para poder acusar a Pablo de un montón de cosas. El propósito que llevaban estos ancianos y el sacerdote junto con el abogado era que las autoridades romanas le entregaran a Pablo para matarlo. Así es de que sus intenciones no eran nada buenas. Hermanos y hermanas, la única culpa de Pablo era predicar lo que él creía, la resurrección de los muertos, predicar sobre Jesucristo, y que ya las Santas Escrituras, el Antiguo Testamento, la Torá, como ellos le llaman, ya lo decía y lo afirmaba.
Veamos entonces, hermano, versículo 2 y 4. En el versículo 1 dice que 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar y con toda gratitud. Hermanos, esta es la presentación que hace este abogado. Como ustedes sabrán, los judíos odiaban a los romanos porque ellos eran los que gobernaban en ese momento. Pero los romanos tenían con una bota en la garganta a los judíos. Cualquier movimiento que hacían inmediatamente los sofocaban. Sin embargo, este Tértulo presenta a Félix como la última maravilla del mundo. Vea usted en el versículo 2, cuando fue llamado Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Y nota, aquí hay 3 calificativos. Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar y con toda gratitud. Más todo no les pudo poner, ¿verdad? 3 veces pone que todo está perfecto. Es una sola maravilla aquel hombre, ¿verdad? Era la última maravilla del mundo. O sea, usted puede ver aquí la hipocresía puesta a luz de una manera extraordinaria, temerarias. Acusaciones que eran tan graves como para poder mandar a alguien al patíbulo inmediatamente. Versículo 4, versículo 5, 4 acusaciones. Veamos la primera. Una acusación, primero le hace una acusación personal y le dice, ve al 5, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Dios santo, hermanos. Doctor, ¿qué es una plaga? No le digo hermano porque el doctor sabe que es una plaga, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y sé lo que es la plaga? Pues la realidad es que lo vemos en todos los ámbitos como algo perjudicial para el bienestar, ¿verdad? Tanto del cuerpo como del ambiente. Gracias, Y que va precisamente, volvemos a decirle, en perjuicio de la salud, ¿verdad? En este caso, de lo que está regulado normalmente, entonces viene la plaga y lo cambia todo. Gracias, hermano. ¿Alguien tiene otro concepto sobre qué es una plaga? Carlitos y yo sabemos exactamente qué es eso, ¿verdad? Pero ¿alguien tiene un concepto que es una plaga? Una plaga es algo dañino. Recuerda usted la plaga de Egipto, ¿verdad? Pero pensemos, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una plaga de cucarachas, de ratones, de moscas, ¿verdad? Una plaga es algo molesto, algo que queremos eliminar a toda costa, ¿verdad? Creo que un par de años tuve una plaga de ratones en la finca que ya no hallaba qué hacer con ellos. Le puse de todo y no. Luego fui a la vecina y le digo, mira, Diana, ¿no tenés un gato por ahí? ¿Cómo no? Me llevé esta gatilla, me dijo, ¿verdad? Y resulta que la gatilla consiguió un montón de pretendientes, ¿verdad? Y entre todos los pretendientes y ella, ¿verdad? Terminaron con la plaga de ratones, ¿verdad? Y entonces por cariño yo le puse Francisca, ¿sí? Y se llama, le digo la Pancha, ¿verdad? Entonces la Pancha se ha encariñado tanto que yo voy lejos y ahí va la Pancha detrás de mí, ¿verdad? Le he tomado varios videos a la Pancha, ¿verdad? Voy a lavar café y la Pancha iba conmigo. Esa Pancha me logró evitar la plaga de ratones. Ahora, una plaga es algo molesto, es algo que nadie quiere y hay que eliminarla. Mire, para que Pablo pudiera soportar este tipo de cosas, este individuo, Tértulo,
era grosero realmente, era un gran orador. A ninguna persona le gusta que le digan que es una plaga. Uy, esa es una palabra muy despectiva, muy destructiva. Sin embargo, cuando usted ve los Hechos 20:24, Pablo dijo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida con tal que acabe el ministerio que me ha sido otorgado. Se requiere la unción del Espíritu Santo para poder estar calmado y poder soportar ese tipo de atropello. Porque que el tipo comienza haciendo una acusación diciéndoles una plaga, hay que eliminarla, Dios santo. Entonces, como le decía, la plaga es algo molesto, es algo indeseable que deseamos eliminarlo. Ahora, cuando usted va al versículo 9, usted notará que dice que los ancianos y el mismo sumo sacerdote, todos estaban de acuerdo, moviendo la cabeza, diciendo, es cierto eso. Pero nosotros que conocemos el trasfondo de eso, sabemos que esa era una acusación realmente falsa totalmente. Ahora, esa era una acusación personal, pero ahora viene el tipo, no conforme con eso, le hace una acusación política. O sea, primero le hace una acusación personal, pero ahora le hace una acusación política, que eso Israel no lo toleraba, los romanos no lo toleraban. ¿Y cuál es la acusación política que le hace? Le dice que es promotor de sediciones. Uy, pero no solamente ahí, sino que le dice entre todos los judíos de todo el mundo. Qué grosero este tipo. Le dice que es promotor de sediciones. ¿Alguien sabe qué es una sedición? Hermano Juan Manuel, hermano Manuel, ¿sabe usted qué es una sedición? Una revuelta. ¿Alguien más tiene otra opinión? Una rebelión, perfecto, así es. ¿Alguien más tiene un concepto de qué es una sedición? ¿Recuerdan ustedes lo que, díganme hermano, recuerdan ustedes lo que pasó el 6 de enero del 2021 en Washington? Que hubo una sedición de un grupo de personas que querían evitar la certificación de los resultados electorales en Washington. Pero aquí también hemos tenido, por ejemplo, ¿qué es una sedición? Es querer imponer algo por la fuerza, ¿verdad? Por ejemplo, como cuando aquí se quería imponer un departamental a la brava, ¿se acuerda, hermana? Es una sedición, ¿verdad? Tratar de imponer algo a la fuerza. Entonces le llama a Pablo promotor de sediciones, pero no a nivel local, sino entre todos los judíos de todo el mundo. O sea, le está diciendo, mire, este hombre es algo grave, es algo que no debemos de dejar con vida. O sea, no por gusto, los ancianos y el sumo sacerdote habían contratado este abogado, porque el tipo era un gran pensador, un gran orador, pero sabía perfectamente cómo pegarle en el centro a una situación. Por eso a veces cuando alguien tiene un lío, dice, busquemos un buen abogado, dice, ¿verdad? Busquemos un buen abogado, ya sea que nos haga trampa o que nos libere, ¿verdad? Qué interesante. Ahora, cuando usted lee Hechos 19:40, recuerda usted de la revuelta que hubo, ¿verdad? Y el tribuno dijo, mire, cálmese, no vaya a ser que seamos acusados de sedición, porque Demetrio había reunido a un montón de personas y igual querían linchar a los hermanos, ¿verdad? Pero el tribuno dijo, mire, no, deténgase, podemos ser acusados de sedición. Y el castigo para un promotor de sediciones era el paredón. Así es de que por todos lados estos individuos
querían matar a Pablo. Ahora, le hace una acusación personal, le hace una acusación política, pero ahora le hace una acusación religiosa. Y le dice que es, el siguiente pasaje, dice que es cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿Se imagina? Resulta que los romanos no querían tener más religiones porque ya tenían problemas con la religión que tenían, con los judíos. Era un dolor de cabeza para los romanos, pero ahora tener otra religión encima, eso significaba entonces que iban a tener doble problemas, no solamente entre los judíos con esta nueva religión, sino también con los mismos romanos. Entonces tenían que luchar con ese tipo de cosas. Y le dije que es cabecilla de la secta de los nazarenos. Lidiar con otro grupo era un poco problemático para los romanos. Ahora, ¿qué es exactamente lo que pretendía Tértulo? ¿Qué creen usted que era lo que pretendía al hacer esas primeras tres acusaciones? ¿Alguien tiene una idea? ¿Tiene una idea, hermano? ¿Qué pretendía este tipo? Convencer, exactamente, convencer al juez. Ahora, como ustedes notarán, al principio, ¿qué hizo el individuo? Decir que Félix era la última maravilla del mundo, porque si él se ganaba la atención o la simpatía del juez, el 50% del juicio ya lo tenía ganado. Ahora, entonces el tipo con esas acusaciones lo que quiere es convencer a Félix para que pueda actuar de una manera violenta contra Pablo, ya sea mandándolo al paredón o entregándosela a los ciudadanos, a las autoridades religiosas, a los ancianos y al sumo sacerdote. Hermanos, uno se queda helado, se queda sorprendido al mirar este tipo de cosas y especialmente en el ámbito religioso. Uno se queda sorprendido porque los que amamos al Señor supuestamente deberíamos de actuar de manera diferente. Ahora, pero, por si fuera poco, si esta acusación no fuera suficiente, le hace una acusación religiosa o sagrada. Miren cómo el tipo viene descendiendo y ahora le hace una acusación religiosa sagrada. ¿Y cuál es esa acusación? Le dice que éste ha profanado o ha tratado de profanar el templo. ¿Se imagina usted? Ahora, ¿qué es la palabra profanar? ¿Qué significa eso? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué es eso de profanar el templo? Dígame, hermano. Diga. Muy bien. Recuerden que el templo es el lugar donde supuestamente está la presencia de Dios. Y si está la presencia de Dios, significa que todo lo que ahí se da es sagrado. Ahora, ¿cómo una persona podía profanar el templo? Bueno, lo que pasaba es que el templo estaba dividido en varias áreas. Por ejemplo, en la parte al fondo estaba el lugar santísimo, en la parte de en medio estaba el lugar santo y más atrás estaba el atrio del templo y que alrededor también se podía reunir. Entonces, los judíos tenían derecho de entrar al lugar santo, los sumos sacerdotes al lugar santísimo, pero los gentiles podían llegar al atrio, allá podían estar ellos. Pero resulta que acusan a Pablo de que él ha metido a unos gentiles al lugar santo y que él ha profanado el templo al tratar de llevar a esos hombres. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Si supuestamente son personas las que llegan ahí. Entonces, ¿cuál es el meollo del asunto? Bueno, lo que pasa es que para ellos
los gentiles era extremadamente prohibido que pudieran llegar al lugar santo, porque para ellos los gentiles como si no fueran personas. Como hemos hablado y hermano Wilmer también les ha hablado en otros momentos, ellos a los gentiles les llamaban perros, inmundos, personas indeseables. Llegaba a tal grado que cuando Pedro presentó su informe sobre lo que había ocurrido con los gentiles, las mismas autoridades y los mismos hermanos querían linchar a Pedro. Y le dice, ¿cómo es posible que tú has entrado y has comido en casa de gentiles? No les cabe en la cabeza porque para ellos eso era algo inaudito. Entonces, llevar a un gentil al templo, al lugar santo, eso era como que usted meta una vaca aquí. Se está profanando el templo a meter un animal, pues aquí, porque no es un lugar para animales, ¿verdad? Entonces, llevar a un gentil al lugar santo, eso era algo horroroso para ellos, eso era la muerte. Y no era cierto, Pablo no llevó a ningún gentil al templo, fue los hermanos que le dijeron que esos 4 hombres iban a cumplir su voto de nazareo, y después de ese tiempo entonces ya estaba a punto de purificarse, y cuando lo han atrapado, pero él no ha llevado a nadie. Ahora, hermanos, cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, miramos que Dios dice que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Y Dios ya había dicho en muchas ocasiones que los gentiles verían la luz y que habría un solo pueblo. De hecho, que hay un pasaje de la Biblia que fue el pasaje que Dios utilizó para mí, que es San Juan 10:16, que dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también debo traer a mí. Y ese fue el pasaje que Dios usó para mi conversión. Fíjese, que cualquier persona diría, bueno, y eso, yo dije, bueno, ¿y quiénes son esas ovejas? ¿Dónde están? Porque hay otras ovejas. Y esas ovejas son precisamente los gentiles, porque Dios no hace acepción de personas. Eso es interesante. Y nosotros, por lo tanto, también no debemos de hacer distinción de personas, porque Dios puede limpiar a cualquier persona de cualquier nacionalidad, de cualquier color, de cualquier estrato social. Cuando una persona llega a los pies del Señor, Él lo limpia, lo perdona y lo incorpora a la iglesia, que es su pueblo. Bien, entonces, la acusación religiosa que le presenta de profanar el templo era una acusación grave también, porque ellos sabían que el templo era un lugar sagrado. Ahora, cuando usted lee San Marcos 11, del 15 al 17, ¿qué encuentra? Mire las contradicciones de la cosa. San Marcos capítulo 11, 15 al 17. ¿Alguien quiere leérmelo? San Marcos 11, 15 al 17. ¿Quiere leerlo usted, Roberto? Léalo pues. San Marcos 11, 15 al 17. Esa es la ayuda idónea, mire. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Muy bien. Vean, por ejemplo, qué es lo que está pasando en el templo. Pero para ellos esto no era un sacrilegio. La pregunta entonces, ¿qué está pasando? Le voy a repasar el pasaje. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo.
y volcó las mesas y los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y aquí hay dos cosas interesantes que usted puede ver. En primer lugar, a ellos no les importaba que en el templo se vendiera o se comerciara este tipo de cosas. Pero la otra cosa que él está diciendo aquí es que esta será una casa de oración para todas las naciones, no necesariamente solo para los judíos, sino que todos tenían la oportunidad de poder ir a adorar a Dios ahí. Entonces, cuando Tértulo le hace esta acusación a Pablo, es una acusación religiosa, lo que pretendía era despedazar al pobre Pablo con todo tipo de cosas. Ahora, Tértulo le reclama a Félix que de no ser por Licia el tribuno romano, ellos ya hubieran justiciado a Pablo. Y por causa del tribuno estamos aquí, dice, es el siguiente pasaje. Ahora, pero cuando usted escucha a Pablo, sabrá condenarle, dice. Ahora, veamos la defensa de Pablo. Defensa de Pablo, versículos 10 al 21. ¿Alguien me lo quiere leer? Hechos 24 del 10 al 21. Hechos capítulo 24 del 10 al 21. ¿Quién me lo quiera leer? Sí, Beatriz. Vamos a ver. Hechos 24, 10 al 21. Hechos 24 del 10 al 21. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Gracias, hermana. Bien, quisiera que compararan, por favor, el versículo 2 con el 10. ¿Y qué encuentran ustedes ahí? Versículo 2 con el 10. En el versículo 2 usted encuentra un lisonjero de primera. Y en el versículo 10 usted encuentra a Pablo haciendo su defensa sin ninguna lisonja. En el versículo 2 usted encuentra un lisonjero que para qué. Pero Pablo no comienza lisonjeando al gobernador. Sin embargo, aquel comenzó entonces echándole flores hasta para tirar para arriba. Ahora, ¿por qué Pablo no hace eso? Porque esa debe ser la actitud del creyente. Esa debe ser la actitud del creyente. Recto, firme con lo que hace, ¿verdad? De una manera sólida. Habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque
sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. O sea, le está diciendo que tiene mucho tiempo de ser que gobernaba y que por eso va a hacer su defensa. Como tú puedes asegurarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Pablo entonces presenta su defensa de una manera firme y sólida, con convicción y con sinceridad. Ahora, dice hace 12 días y hace 5 días que Pablo está preso. O sea, en 7 días nadie puede levantar una sedición. No, porque parece que planificar. Hay que revisar, hay que ir por todos los lugares, organizando, preparando personas, convenciéndolas. Y en 7 días Pablo no podría hacer ese tipo de cosas. Entonces Pablo, de una manera sabia, está presentando su defensa y demostrando que no es cierto lo que las personas están diciendo. Pero note usted que la defensa de Pablo no lo hace acusándola diciendo, mire, sí que estos son unos pícaros, mentirosos. No. ¿Cómo comienza su defensa Pablo? Pablo comienza hablando de su comunión con Dios, cuál es su ministerio, cuál es su propósito, por qué él está ahí. Es interesante entonces que Pablo hace una defensa extraordinaria y lo hace pues de una manera muy prudente, sin golpear, sin atropellar a nadie, como a él lo han atropellado los que lo han acusado. Hermanos, es interesante este tipo de cosas, ¿verdad? Ahora, en el versículo 12 dice que hace 12 días. Nadie puede armar una sedición en 7 días y no hay ninguna prueba de eso, dice el versículo 11 y 13. Ahora, Pablo narra que su condena es por creer y predicar sobre la resurrección y lo que ya decía las Santas Escrituras en el Antiguo Testamento. Ahora, el Señor Jesús, en el versículo 14 al 16, Él dice, se lo voy a leer, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Y el hermano Wilmer la semana antepasada nos habló sobre qué era el camino. Y el camino era el nombre que ellos le daban a los cristianos. Entonces le llamaban el camino. Entonces Félix estaba perfectamente informado sobre lo que significaba esto. Y Pablo narra el momento de su captura y lo que siguió en ese momento, versículos 17 al 21. Ahora, Félix responde ante esta defensa en el versículo 22 y 23. ¿Y qué dice él? Dice que está perfectamente informado sobre ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace? Da una orden. Ahora, él pudo haberlo liberado en ese momento porque él ve que no hay ningún fundamento para poder condenar a Pablo. Ahora, ¿pero qué es lo que hace Félix? Lo deja preso y da una orden para que a Pablo se lo pueda dar libertades para que la gente pueda llegar, los amigos, para atenderlo. Pero el mismo Félix era un corrupto de primera. Sin embargo, Félix queda tocado, queda flechado. Y después él quiere conocer más a fondo, más de cerca, lo referente al Señor Jesucristo. Y ve un poco más adelante. Ahora, la respuesta de Félix ante la defensa de Pablo dice que está bien informado y aplaza el proceso. Da una orden en cuanto a Pablo. Ahora, sin embargo, la inquietud de Félix sobre escuchar de Jesucristo y la oportunidad de Pablo para predicar el Evangelio, versículos 24 y 25. Leamos versículos 24 y 25. Dice, mire, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía,
llamó a Pablo y lo halló acerca de la fe en Jesucristo. Ahora, ¿por qué llegó este hombre con su mujer, que era judía, para poder escuchar a Pablo? Probablemente la forma en que Pablo hizo su defensa dejó a este hombre intrigado. Y lo dejó tan intrigado que él ahora quiere escucharlo, pero ahora vea cómo son las cosas, ¿verdad? Que el que está en el banquillo ya no es Pablo. El que está en el banquillo es el gobernador Félix. Porque dice, mira, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Sin embargo, verso 25, Pablo le presenta 3 temas interesantes a este hombre. Verso 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años, Félix recibió por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, lo dejó preso. Bien, Pablo le presenta 3 aspectos a este hombre aquí. Y el primer aspecto que Pablo le presenta tiene que ver con la justicia. ¿Por qué la justicia? Porque Pablo sabía que Félix era un corrupto. Entonces, al hablarle de la justicia de Dios, sabía que él entonces, un aspecto que debería de abandonar Félix era la corrupción. Entonces, como le decía, la corrupción no es nueva y está a todo nivel, tanto a nivel público, privado como religioso. Espero que nosotros no, ¿verdad? Entonces, él le habla de 3 aspectos y le habla en primer lugar de la justicia, que Dios es justo y que Él quiere que todo lo que se haga sea con justicia, con equidad. El segundo aspecto que él le presenta tiene que ver con el juicio venidero. ¿Cómo dice? Dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? ¿Alguien tiene una idea sobre qué es el dominio propio? Dicho de paso, no todos lo tenemos. Que sería valioso que lo tuviéramos, sí, ¿verdad? Pero, Soyapa, ¿tiene usted una idea qué es el dominio propio? Ya la agarré en curva, ¿verdad? Dominio propio, entiendo, es tranquilizarse ante un problema, ¿verdad? Y tomar con calma las cosas, o en una discusión también, saber callar cuando hay que callar. Gracias. ¿Alguien tiene otra idea sobre qué es el dominio propio? Participe con confianza, no tenga pena. Sabe que yo me quedo aquí en la clase precisamente para estar cerca y para poder dar oportunidad para que las personas puedan. Sería también como no ceder ante nuestra carnalidad en general. Por eso el fruto del Espíritu Santo nos da ese dominio propio, ¿verdad? Que realmente nos lleva a agradar a Dios. Y podemos poner el ejemplo. En este caso, Félix tenía a una mujer que le había quitado a otro hombre, ¿verdad? Y le dice esto del dominio propio, que él obviamente no tenía en ese sentido, ¿verdad? Como ponerlo por ejemplo. Pero es en general no ceder a esa pasión carnal en todo sentido, como estaba ejemplificando nuestra hermana, ante las personas, ante situaciones donde no queremos revelar nuestro carácter, ¿verdad? Nuestra forma, y solo Dios nos puede ayudar a hacerlo de una manera que lo agrade a Él. Gracias, hermano. ¿Alguien tiene otro concepto? Sí, dígame, Nelly.
Es la capacidad de controlar pensamientos, emociones y acciones, evitando excesos y reaccionando con prudencia en lugar de impulsos. Miren, hermanos, su uso de la inteligencia artificial. Soyapita, ¿usted tiene idea? Tenemos otra Soyapa ahora aquí. Soyapita, ¿tiene usted alguna idea sobre el dominio propio? Bueno, para mí sería abstenerse, abstenerse de hacer lo que va en contra de los preceptos que hemos aprendido, no solo a nivel social, sino a nivel espiritual, ¿verdad? Apartarse. Y si el asunto viene, lidiar con él de una manera correcta, como lo hizo Pablo, verdadera y justa. Hermano Wilmer, ¿tiene usted algún concepto sobre el dominio propio? Ahora, ¿por qué queremos enfatizar este punto? Porque esto debe ser una cualidad de los creyentes. Sí. Bueno, como usted lo dice, ¿verdad? Una cualidad del creyente, porque es parte de lo que el Espíritu Santo le da al cristiano como muestra de que es hijo de Dios. Para mí el dominio propio es el poder controlarse el carácter, las reacciones que uno tiene, ya sean positivas o negativas, para actuar correctamente, de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Pero aún en una forma moral, el no salirse de tono, el poder hacer las cosas en el momento adecuado, de la forma adecuada, lo que nosotros le llamamos una vida cristiana correcta. Álvaro, ¿quería decir algo también? No, es un fruto del Espíritu Santo, lo podemos llamar como mansedumbre, y sí, como el hermano Wilmer lo decía, es el mismo Espíritu Santo que nos va instruyendo dentro de nuestro propio interior a tomar las decisiones correctas. Entonces, a veces pensamos que simplemente es como tener la fuerza interior propia mía de decir no a la tentación, pero al final esa fuerza no viene de nosotros, viene del Espíritu Santo, y esa es la que nos mantiene y nos ayuda a perseverar. Bien, ¿alguien tiene otro concepto? Muy bien. Quizás otro concepto puede reaccionar de manera adecuada ante las situaciones difíciles de la vida. Reaccionar de manera prudente ante situaciones inesperadas en nuestra vida. Hermanos, entonces Pablo le habla de tres aspectos. Primero, justicia, dominio propio, pero también le está hablando del juicio final. Que el hombre no termina su vida cuando muere, sino que apenas comienza. ¿Recuerdan lo que dice Hebreos 9:27? ¿Alguien recuerda? Porque sí, está bien, repítalo. Porque está establecido en los hombres. Y después de esto, el juicio. Entonces, Pablo le tiene la oportunidad de predicarle a este hombre, pero también le pone esos tres elementos importantísimos, pero que esos son no solamente para él, sino también para nosotros. Ahora, como pueden ustedes notar, la corrupción se da a todo nivel y recuerda lo que dice San Mateo 5:13. San Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. Y el versículo 14 que dice. Muy bien. Hermanos, la corrupción se da a todo nivel, tanto a nivel público, privado, religioso, pero en la iglesia no debe de ser así, porque vosotros sois la sal de la tierra. Muy bien. Sé que este tema se ha trillado, se ha dado una y otra vez, pero ¿por qué el Señor está diciendo que la iglesia es la sal de la tierra? La sal tiene 1000 funciones, pero una de las funciones principales es evitar la corrupción. Evitar la corrupción.
Y él dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y una función de la sal es evitar la corrupción. Es un tremendo antiséptico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero también le da el sabor necesario al mundo. Qué bueno encontrar creyentes limpios, creyentes correctos, ¿verdad? La semana pasada me tocó que ir a depositar un montón de dinero que una empresa me había prestado porque le vendí café a una persona, pero la persona supuestamente había pagado ya y resulta que el hombre no pagó desde el 2022. Y entonces yo fui a la empresa para hablar, a ver cómo estaba. No, me dice, no ha pagado. Entonces, no, está bien, vamos a devolver ese dinero. Y no era poco. Pero vosotros sois la sal de la tierra. Vea, Roberto. Ahí Roberto se dio cuenta que depositamos la plata, ¿verdad? Porque él es el contador. Entonces, desde el 2020 el hombre no había pagado. Entonces, hablé ayer con él y me dice, no, don Orlando, yo le voy a pagar. Me dice, está bien, pero vosotros sois la sal de la tierra. Y la sal evita la corrupción, da sabor, etcétera, etcétera. Pero el otro calificativo que Dios se le da a la iglesia es, ¿cuál es? Vosotros sois la luz del mundo. Muy bien, y podríamos pasar toda la mañana hablando sobre las bondades de la luz. Pero dígame una bondad extraordinaria de la luz que se puede ver siempre. Dígame. Ilumina la oscuridad, sí, exactamente. Y donde hay luz, no hay oscuridad. Entonces, y vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Hermanos y hermanas, la iglesia debe de hacer la diferencia ante la corrupción del mundo. La iglesia debe ser el ejemplo ante esta situación. Que los espacios que Dios nos provea no sean para corrupción, sino para hablar de nuestra fe en Cristo Jesús y hacer una diferencia marcada en nuestros hechos. La iglesia debe ser la diferencia. Usted y yo debemos de ser la diferencia ante la corrupción del mundo. Veníamos con Evo de Tegucigalpa y en esa bajada de Comayagua, dígame, ¿quién puede venir a 80 kilómetros en esa carretera tan linda? ¿Verdad que no? Bueno, algunos prudentes sí. Calito sí, ¿verdad? Bueno. Pero cuando de repente nos detiene un policía, dice, bueno, ustedes venían a 100, no sé cuánto. Pero el hombre me rogaba, me suplicaba de una manera disimulada que le diera dinero porque no le diera la esquela. Yo le dije, no, haga la esquela, le dije yo, es su deber, usted está en todo su derecho, ¿verdad? Y yo cometí una falta, siente que soy reo, soy culpable, no hay problema. Sí, me dice, pero su licencia, usted vive en Santa Rosa, no importa que me la mande, le dije yo, ¿verdad? Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Ahora, debo decirles, no es fácil realmente ser la luz del mundo. No es fácil evitar la corrupción, especialmente cuando decía un amigo por ahí, Orlando me decía, es fácil ser honrado cuando la caja fuerte está cerrada. Es fácil ser honrado, me dice, cuando la caja fuerte está cerrada. Me dice, sí, pues no se abre, ¿verdad? Pero cuando está abierta la caja fuerte, mira, es difícil. Muy bien, pero yo espero que usted y yo seamos la luz del mundo, esté abierta o esté cerrada la caja, ¿verdad? Y hay 1000 formas para ser corrupto en esta tierra, pero usted y yo somos la sal de la tierra, usted y yo somos la luz del mundo, usted y yo debemos hacer la diferencia en este mundo, en esta tierra. Se imagina que aquí más o menos somos 100 personas o 200 adultos, y si todos nosotros hacemos la diferencia, se va a notar en Santa Rosa del Copán
que hay cristianismo, que hay gente santa y que hay gente que es luz y sal de esta tierra. Hermanos y hermanos, hagamos nosotros la diferencia ante la corrupción del mundo. Propongámonos entonces en el nombre del Señor hacer la diferencia en cualquier aspecto de la vida. No importa qué tan bonita sea la oferta que le presente, pero usted y yo hagamos la diferencia. Pongámonos de pie y tengamos una palabra de oración. Hermano Wilmer, ¿quiere usted orar? Muy bien, préstale el teléfono, Carlitos. Oramos. Queremos darle la gracia, buen Dios, porque es en su gracia, es en su misericordia que podemos oír su palabra, entenderla y procurar, Señor, con ello aplicarla a nuestras vidas, viviendo de la manera como usted nos ha preparado para que lo hagamos. Guarde, Señor, su palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones, y denos una voluntad firme, dispuesta de hacer su voluntad. En Cristo Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos.